Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña el senador del Partido Socialista por la provincia de Almería y a su vez también secretario de organización del Partido Socialista en la provincia, Juan Carlos Pérez Nava. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues en primer lugar hablamos con tu faceta, en este caso de senador. En la jornada del pasado miércoles, en la huelga general, 14 los presupuestos se llegaban al Congreso, finalmente han salido adelante. El Partido Socialista presentó una serie de enmiendas que todas las enmiendas han sido retiradas. Sí, han sido rechazadas por la mayoría del Partido Popular, y lo que nosotros hemos preguntado a los diputados y senadores del Partido Popular por Almería es por qué no han hecho valer su influencia que dicen tener en Madrid y han intentado que algunas de las enmiendas se aprobaran. No eran cuantías importantes en este momento de crisis, fuimos responsables a la hora de proponer cosas que sabíamos que podían atenderse y ejemplos que están en el debate político y ciudadano de todos los días de nuestra provincia. Habíamos propuesto 5 millones de euros para la balsa del Sapo, para al menos iniciar obras en el 2013, 5 millones de euros, que sabemos que podría ser una cantidad para empezar a trabajar en el tema del soterramiento, al menos seguir con los proyectos, encargar la redacción definitiva de los proyectos, y habíamos propuesto, por ejemplo, 500.000 euros para empezar a estudiar algo que ya aparecía en los presupuestos de hace años, era el tercer carril entre Viator y en la A7 y Vícar. Eso se nos ha denegado, se nos ha dicho que no, pero también habíamos metido pues mejoras en las depuradoras de Roquetas de Mar, Adra y El Ejido, que son de interés general y las hace el Estado, o habíamos metido también la comisaría de policía, que el Ayuntamiento de Roquetas por unanimidad pidió que era necesario en noviembre del año pasado, en plena crisis, por lo tanto no hemos sacado nada de la manga. Pues bueno, se nos ha votado en contra, o la mejora o un acuartelamiento de la Guardia Civil en Vícar, mejora de regadío, conexión desaladora Campo de Tabernas, que lo necesita muchísimo, con Carboneras, que está sin hacer, o otras mejoras de regadío en distintos puntos de la provincia. Y luego, eso sí, quería detenerme, un plan de empleo especial con motivo de las inundaciones, que le habíamos pedido 3 provincias, Granada, Málaga y Almería, de una forma conjunta, 30 millones de euros para que personas en desempleo en las distintas zonas afectadas pudieran trabajar en la recuperación de la infraestructura, de los daños a los hogares, a las viviendas, a las infraestructuras viarias, señalización, etcétera. Todo eso ha sido denegado en la votación del otro día. Ahora volverán los presupuestos al Senado. Esperemos que en el Senado algo se nos admita, volveremos a presentar lo mismo, y si no, bueno, pues veremos que el Partido Popular tiene un doble discurso. Castiga a Almería cuando se trata de ir fuera, y sin embargo aquí pues se da un golpe de pecho defendiendo que con eso es suficiente. Con eso no es suficiente, eso empobrece más Almería, sigue generando más desempleo, puesto que todas las inversiones caen y el ritmo es muy lento, por ejemplo la infraestructura del AVE, y por lo tanto para la provincia de Almería es una mala noticia porque supone menos salida y menos soluciones a nuestros problemas. ¿Qué te parece en sí los presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno de Mariano Rajoy, sus primeros presupuestos en este momento de crisis? Que hay que decir que la vicepresidenta primera aseguraba y decía que son los presupuestos realizados en la crisis para salir de la crisis. ¿Son esos presupuestos que se han presentado para Almería para salir de la crisis? Bueno, con esa denominación no, porque para salir de la crisis un presupuesto tiene que generar empleo, y con medidas de austeridad, que todos nos hemos impuesto, es verdad, pero intentar generar riqueza y generación de empleo. Si no hay crecimiento, no hay salida de la crisis. Es decir, si las familias no consumen, pues no hay salida de la crisis. Si no consumen es porque básicamente todos sus miembros, parte de sus miembros, están en desempleo, no hay perspectiva de trabajo. Entonces son unos presupuestos muy austeros, solamente se ciñen en recorte, pero no destinan nada a empleo. Por ejemplo, no hay un plan nacional de lucha contra el desempleo. Sí, bueno, no creo que pedís 200 millones también, por lo menos en la zona de Andalucía. Para Andalucía, que es una de las comunidades más castigadas y que somos 8 millones de habitantes. Somos una de las comunidades que más peso tiene de población en toda España. Por lo tanto, no son unos presupuestos para salir de la crisis, son unos presupuestos que ahondan más y profundizan más en la crisis. Prácticamente son unos presupuestos como si estuviéramos intervenidos y rescatados por Europa, y que no permiten ayudar a que se construya, a que se genere empleo, confianza, básicamente confianza a la familia. Si no hubiera más dinero para infraestructura, nosotros nos encontraríamos satisfechos, pero siempre y cuando no se hubiera recortado aspectos como bienestar social, ley de dependencia, el copago en la medicina, en los fármacos, etcétera, porque eso también retrae el consumo de la familia, genera pesimismo.
y genera desconfianza en la situación nacional. Ahora, como senador en el Senado, en este caso, del Partido Socialista, ¿qué te parecen las declaraciones, en este caso, de los ministros, incluso que para el año que viene, el segundo semestre, es posible, no son los brotes verdes que decía el Partido Socialista, pero que casi podemos salir de la crisis? Bueno, yo he oído muchas cosas en estos días. He oído a la ministra Fátima Báñez de Empleo, que es de Andalucía, pues decir que se encomendaba a la Virgen. Bueno, y la Virgen de esta situación no nos va a sacar, y por lo tanto no hay que encomendarse, esa no es la salida. Y en cuanto a los brotes verdes, nosotros no lo vemos así, decimos, estamos pasando un agujero muy importante, ya estamos viendo lo que está pasando con los desahucios, con las familias están perdiendo su trabajo y su casa. Por lo tanto, esos brotes verdes o esa posible salida de la crisis no la vemos. Pero sobre todo no la vemos porque no hay perspectiva de crear o de que un español que está en paro, un almeriense esté en paro, decir, bueno, en la perspectiva a medio plazo veo posibilidad de recuperar. Porque se haya incentivado algunos motores de nuestra economía. Por ejemplo, todas las empresas fotovoltaicas y de energía limpia, eólica y de todo tipo en España están que trinan con el gobierno de la nación, puesto que le ha recortado las primas. Y eso era un mercado de futuro. Trabajadores de la construcción podían estar empezando a trabajar en instalaciones, en hogares, en pisos, en fábricas, en polígonos. Si se recorta por ahí, no hay salida. Por lo tanto, no son presupuestos para salir de la crisis y no confío, ojalá sí, en las declaraciones de los ministros, que yo creo que van más bien al salir del paso. Pero sobre todo se produjo también un mes de un duro mazazo con el desempleo, unos niveles más altos, el nivel más alto que nunca se ha visto. ¿Qué te ha parecido? Y antes de entrar el tema de los dos desahucios, que ya lo has comentado, que en la jornada de ayer, y ahora también comentaremos que el gobierno, pues bueno, finalmente ha tenido que haber legislado y ha puesto la norma. No hubo acuerdo finalmente con el Partido Socialista, pero eso lo dejamos ya aparcado. Para preguntarte por esta misma semana, el día de antes, el miércoles, huelga general. El Partido Socialista sí apoyaba la huelga. ¿Qué te pareció? ¿Cómo transcurrió y qué valoración haces de la misma? Bueno, transcurrió en líneas generales con normalidad, salvo algunos hechos puntuales que hemos visto en los medios de comunicación. Pero yo creo que hubo una respuesta masiva de la ciudadanía a la manifestación, que también pararon servicios básicos como transporte, como comercio durante toda la mañana. Es verdad que luego seguramente se fue introduciendo algún cambio, algunos comercios fueron abriendo, pero también ha sido una huelga bajo un miedo excesivo a que te echaran, a que eso fuera un motivo como reforma laboral para echarte, y eso ha influido muchísimo en el ánimo de los ciudadanos. Lo que quiero decir con esto es que todos aquellos que no han ido a manifestarse no significa que no apoyen la huelga. Por lo tanto, la huelga se secundó de una forma importante, pero la huelga tendría, y nosotros lo que esperábamos, que hubiera más ciudadanos o menos ciudadanos para que el gobierno hubiera rectificado y no ha atendido a una respuesta masiva de la ciudadanía. Eso es lo que debe decir, porque finalmente de la huelga, desde el miércoles para acá, ya no se ha vuelto a hablar, simplemente valoraciones, pero ¿para qué ha servido la huelga general? Si es que verdaderamente sirve para algo, Juan Carlos. Pues debería haber servido, nos hubiera gustado que el gobierno hubiera atendido ese clamor generalizado y, por ejemplo, pues haber negociado algunos aspectos de la reforma laboral, que es lo más difícil, lo que más sacrificio está generando en la familia y lo que supone una auténtica imposición, y algunos temas hasta podríamos pensar que constitucionales. Tanto el gobierno podría haber dado un paso al día siguiente y decir, bueno, puedo negociar y flexibilizar esa reforma laboral que, por otro lado, estamos viendo que no sirve para generar empleo. Es decir, no ha servido para generar, todo lo contrario, para echar en todas las empresas privadas, y ahora le toca a las públicas. ¿Es consciente el Partido Socialista, según dice el Partido Popular, las críticas que siempre vierte, que todo esto viene por lo que generó el Partido Socialista en los 8 años de gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente? ¿Es consciente de que sabéis de que todo esto es por vuestra culpa? ¿Eso es lo que dice el Partido Popular? Vamos, eso es la excusa que utiliza el Partido Popular, y nosotros somos conscientes que cuando vamos a una manifestación tenemos que tener una postura, y que es verdad que algunos ciudadanos nos pueden decir, oiga, esto puede ser fruto o herencia de su actitud. Mire usted, lo que no es herencia de nuestra actitud es la reforma laboral esta, que está destruyendo masivamente empleo. Lo que no es nuestro es la situación actual de recortes en bienestar social, las tasas nuevamente en justicia, el copago farmacéutico, los recortes en educación. Todo eso no son nuestros, y eso es lo que todo eso junto ha generado la huelga. Es decir, ese malestar a que a la reforma laboral, que me quedo sin desempleo, también tengo que pagar doblemente las medicinas, porque ya las pago en mi renta, a que me recortan y que un familiar mío se puede quedar sin ley de dependencia y por lo tanto tenemos que cuidarlo en la casa,
y a que, bueno, pues mi hijo pues tiene menos perspectiva de futuro o menos becas. Todo eso es lo que origina la huelga. Sí, pero también el PP lo que asegura es que, claro, no es lo mismo entrar con un 6% de déficit de 8,4, que es lo que me mintió el Partido Socialista, dice el Partido Popular. Pero es que el Partido Popular también ha aumentado ese déficit era solamente 2 puntos, después Bruselas y Europa ha dicho que flexibilizaba ese déficit, que se podía llegar a más, y por qué España ha optado por una carrera en el control de déficit cuando le ha dicho Europa, oiga, podemos acompasarlo. O también por qué el Estado se reserva más margen de déficit cuando no presta tantos servicios como las comunidades autónomas. Es decir, esa no es la excusa. Es decir, ese 2 puntos de déficit no es la excusa, porque Europa le dijo, oiga, si usted tiene más déficit, nos acomodamos a que usted pueda salir, pero no infrinja tanto dolor y tanta austeridad a la familia española. Hablando del dolor, que después, qué mayor dolor que estés trabajando, pierdas tu puesto de trabajo, pero es que también pierdas la casa con el tema de los desahucios. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular cuando más o menos parecían que tenían la misma visión? Bueno, nosotros lamentamos que no se haya llegado a un acuerdo, pero entendíamos que el acuerdo era un parche para la situación actual. Y le voy a narrar brevemente algunas situaciones. La primera iniciativa que tomó esta oposición cuando fuimos oposición, cuando los ciudadanos nos colocaron en la oposición, el 20 de noviembre pasado, fue el 13 de diciembre que se constituyeron las Cortes Generales, Congreso y Senado. Ese mismo día se estaba registrando una proposición de ley, una propuesta para hablar y legislar en materia de desahucio, porque estábamos empezando a ver que el tema era preocupante. Bien, después, en marzo, volvemos a presentarlo, y últimamente, en el mes de octubre, presentamos un texto con 70 y tantos artículos para modificar 5 leyes, entre ellos la ley hipotecaria, que es la que data de más años y bueno, hasta el periodo preconstitucional, por así decirlo. 1909 creo. Ya ha llovido. Bien, eso es lo que ha obligado, más la situación, a que el Partido Popular nos llame, que habíamos presentado una propuesta. Pero mire usted, se ha quedado cojo, y es verdad que algunas familias se van a poder acoger a esta situación, pero lo más importante no se zanja, y es lo siguiente: no se zanja, y ese decreto que ha legislado el gobierno no le pide a los bancos y no le dice a los bancos, oiga, usted está obligado, si ha recibido dinero mío, público y de los ciudadanos, a que cuando haya una familia que no pueda pagarlo, usted negocie, tiene obligación de negociar y pactar una refinanciación de la deuda. Porque la mayoría de todas las familias que ahora mismo están teniendo problemas son familias de buena fe, que no es que no quieran pagar la hipoteca, sino que la situación le ha sobrevenido después. Y lo que no se obliga en este decreto al banco es decir, oiga, usted que recibe dinero mío, por ejemplo Bankia, 20.000 millones de euros, usted tiene la obligación de, sea en ese umbral de los 19.000 euros o sea otras circunstancias, por favor, negocie. Usted, si la familia quiere pagarlo, en vez de, si le quedan 10 años, quiere pagarlo en 15, acépteselo. Pero ¿qué hace usted con un piso embargado? Pasarlo al banco malo y también beneficiarse de eso. Y hoy poníamos un ejemplo claro. Si una familia gana menos de 19.000 euros, un requisito es menos de 19.000 euros y que, por ejemplo, tenga un hijo menos de 3 años. Y si el niño tiene 4 o 5 años y gana menos de 19.000 euros, ¿qué pasa? Es discriminatorio. Pero si se hubiera puesto la cláusula, es decir, a todo aquel banco, aun no siendo esos los requisitos, todos los demás casos, el banco negocia, tiene la obligación de negociar con el ciudadano, que le dice, oiga, no me imponga usted solamente tanto los intereses como el plazo. ¿Y si yo no puedo pagarlo en estos años? ¿Por qué no me admite pagarlo en más años? Eso es interesante para el banco y es interesante para el ciudadano, porque se le salva. Y ya hay la moratoria. Si la moratoria consigue, vale, 2 años pararlo, pero no exime de que el ciudadano pueda llegar a un acuerdo con el banco, que es lo que pedimos, que pueda, porque los ciudadanos quieren pagar su vivienda. ¿Y ante eso qué decía el Partido Popular para no aceptar ese punto, para intentar que se negociara también con los bancos? Ellos entendían que en ese umbral de 19.000 euros que se gane por debajo de eso, entrarían gran parte de la familia. Y es verdad que pueden entrar muchas familias de las que hemos estado viendo en los medios de comunicación, que están viviendo situaciones desesperadas. Pero hay muchísimas otras familias que, bueno, que tenían unos recursos, que han pasado a no tenerlos y que ganando 20.000 euros o 21.000 euros, es decir, 1.000 o 2.000 euros por encima de eso, o teniendo 2 hijos o uno mayor de esos años que dice el gobierno, pueden estar esas circunstancias. Yo creo que lo que no ha querido el Partido Popular es obligarle a los bancos a que negocien y pacten y que pierdan su situación preeminente que siempre han tenido. Es decir, yo marco los intereses que te pongo, si no me pagas
el día estipulado te pongo los intereses que a mí me dé la gana, el 20%, y encima de todo cuando quiero te puedo quitar la vivienda. Y eso es lo que hemos intentado evitar. ¿Y el que se ponga un parque de vivienda para alquiler en esa situación? Bueno, es una solución, puede ser también una solución, bien, pero es que eso no es ninguna medida de gracia. Es que los bancos, ¿para qué quieren la vivienda? ¿Para qué quieren la vivienda vacía? Si tampoco pueden venderla. No hay compradores. Es decir, lo que el banco prefiere o debería de preferir es que le alquilen esa vivienda antes de llegar a echarlo. Pero usted oblíguele a que pacte con los ciudadanos. Dejamos ese asunto. Otro tema importante, que en la jornada de ayer también las diputadas del Partido Socialista, Consuelo Rumí y Gracia Fernández, trataban de contar, bueno, que el tema de las minas de Alquife, vamos por el proyecto de las minas de Alquife, que es importante para la provincia de Almería. Importante si va en soterrado, lógicamente, ¿no? Y nosotros queremos que sea soterrado. Sí, la condición indispensable es para que el proyecto y el Partido Socialista lo apoye, y así lo hemos reflejado en nuestra proposición de ley, una moción que presentaré yo en el Senado la semana próxima, primero, que cumpla con todos los requisitos medioambientales, que hoy son mucho más exigentes que hace unos años. Seguro. Yo, al igual que muchos ciudadanos, hemos vivido cerca y vivimos cerca del meollo, del Toblerone, y la zona. sabemos Ciudad lo que pasó Jardín, entonces. Zapillo, y eso pues no queremos que se produzca. Es verdad que hoy hay muchos más adelantos para que no se produzca, pero para que eso no se produzca es que se cumpla con todo el aspecto ambiental. Y segundo, condición, soterrado. Para ser soterrado, ha dicho la empresa, oiga, yo compenso y pago parte del soterramiento. Se habla de 64 millones de euros. ¿Qué le decimos al Estado? Oiga, Estado, si usted lo iba a hacer solo, el soterramiento del ferrocarril, la estación, al puerto, ¿por qué no, con la ayuda de la empresa, adelanta usted su parte, que se va a ahorrar dinero, nos vamos a ahorrar todos los españoles y todos los almerienses dinero, se acompasa, pero tenemos una generación de riqueza y de puestos de trabajo y va soterrado, y conseguimos el soterramiento. Porque así también conectamos nuestro puerto a la red nacional de ferrocarriles, que no está conectado. Y esta semana y la que viene se va a hablar mucho de ferrocarril. Fermés viene la semana que viene a presentar el corredor y medidas de alta velocidad, y el futuro de Europa, no nos engañemos, y de España y de nuestro corredor mediterráneo es la alta velocidad, la llegada de los trenes a las capitales, conectar los puertos que generan riqueza y exportación, porque un medio de transporte es más limpio, el más rápido y el más seguro. De todas formas, para el que lo esté viendo en este momento, pero ¿para cuándo? ¿Se puede poner alguna fecha de para cuándo el soterramiento, por lo menos el soterramiento? Porque hablamos también de soterramiento hasta el puerto, que eso iría en una segunda fase, o sea que... Bien, largo me lo fía. El soterramiento, lo que solo pedimos al gobierno es que explique qué va a hacer al final. Nosotros hemos ido estos días en los medios de comunicación, ustedes han trasladado varias posturas. Parece ser que ninguna totalmente oficial. El señor Benzal decía que por lo menos hasta el 2024. Bien, nosotros le hemos pedido al Ministerio y a la ministra que nos lo diga ella, no el señor Benzal. Pues porque, bueno, estamos viendo como en otros puntos de España se avanza en soterramiento y en ferrocarriles. Por ejemplo, en Galicia o en Granada, su alcalde dice que va a llegar soterrado a la ciudad. Bien, ¿y Almería por qué no? Pues esperemos, queremos que se diga eso. Es verdad que estamos en un momento que no podemos aventurar grandes inversiones, pero lo que pedimos es que no se deje el proyecto. Si hoy, este año podemos meter 5 millones y el año que viene 30, empecemos a hacer algo. Pero no lo dejemos en stand-by, parado, que no aparezca en los presupuestos, porque seguramente dentro de unos años volverán a surgir otras prioridades. Y si eso no lo tenemos iniciado, pues puede ser que nos quedemos sin soterramiento. Porque por lo pronto ahora mismo lo único que tenemos es el quite de esas vías en la zona desde la rotonda de Adif, bueno, lo que siempre se ha dicho, la rotonda de Almadrabilla, hasta la estación antigua. Algo parcial, que sí, se liberan, ¿verdad?, unos terrenos para el uso público, que puede costar un dinero y que después habría, si se hace la obra del soterramiento, habría que volver a quitar, por lo tanto podría ser un gasto ahora mismo inútil, pero bueno, ahí está. Pero lo importante es que se quite todo lo demás, que es el trazado que va básicamente desde el Puche para quitar ese paso a nivel, soterrarlo y todo lo que es esa gran brecha que supone ahora mismo para la ciudad de Almería. Pasa que estamos hablando de 240 y tantos millones, que es lo que se hablaba del soterramiento, y con la situación de crisis que estamos viviendo... hay que acompasarlo, en vez de hacerlo en 3 años, en 4, como se preveía, pues habrá que hacerlo en 8.
Pero bueno, pero también no dejar de hacerlo por eso. Efectivamente. Juan Carlos, dejando el tema de senador, vamos a pasar a ver qué es lo que está pasando en el Partido Socialista. Tú que eres secretario de organización y puedes hacer luz un poco de lo que acontece, porque hablamos del tema de Juan Carlos Usero, que ha pedido finalmente la dimisión de la portavocía, sigue manteniéndose como concejal, pero porque hemos visto unas tensiones, que si un asesor, que si no. Haznos luz un poco y qué es lo que ha pasado en el partido. Y la pregunta es, ¿por qué el Partido Socialista tiene tantas tensiones en estos momentos? Bueno, el partido ha vivido unos días de cierto movimiento y cierta zozobra, eso no lo vamos a esconder. Nosotros hemos pedido que eso no debía de producirse, entre otras cosas, pues es un debate que tenemos que tener interno, como seguramente todos los partidos y todas las empresas pues tienen sus momentos difíciles de reajuste y de relanzar un tipo de estrategia determinada, en este caso en la oposición. Y le hemos dicho al partido en Almería Capital, y nosotros somos partidarios, y al grupo, que eso no puede volver a salir a los medios de comunicación. En toda cosa porque los ciudadanos pues no se lo merecen. Los ciudadanos se merecen que nosotros trabajemos por ellos, por solucionarle cosas y problemas, pero no por crearlos y crearnos nosotros mismos. Pasado eso, que ha sido un hecho que no debía haber pasado, la normalidad ha vuelto al grupo municipal y en las relaciones con la ejecutiva. Todos los días ya no está siendo noticia, se está hablando y se está negociando por buscar una salida consensuada. Tras la dimisión o el cese de Juan Carlos, al que le agradecemos su trabajo y su dedicación al Grupo Socialista todos estos años, ahora procede nombrar otro portavoz, algo normal que en un equipo pueda producirse un cambio a mitad de legislatura, y sobre todo cuando queda lo más difícil, el reto más importante, y es preparar las elecciones municipales del 2015. Y lo que hemos pedido es consenso. Y en las próximas semanas yo le digo a los ciudadanos que confíen que en las próximas semanas vamos a tener, pues, un nuevo portavoz, hombre o mujer, que junto con el resto de concejales se dediquen a lo que los ciudadanos le han pedido, de hacer oposición y plantear alternativas. Pero los motivos fundamentales por el posible cese, porque bueno, dice Juan Carlos en un comunicado, que fue el comunicado que envió, que debido a circunstancias personales y familiares, pero siempre se ha visto que ha habido alguna tensión porque la propia secretaria Pepa Requena, salía a los medios de comunicación diciendo que si no lo está haciendo bien, pues cambiamos a uno y metemos. ¿Tan mal lo estaba haciendo Juan Carlos? ¿O? No, yo me ciño a lo que dice él, ha sido motivos personales, ¿verdad? Él ha renunciado, había una disparidad en cuanto a cómo se debía hacer la oposición en los 2 años que queda, pero la verdad es que eso tampoco ha sido el elemento fundamental que ha pesado por eso, porque todos los colectivos humanos rectificamos, reorientamos nuestras necesidades, nuestras prioridades, hay fricciones, y reorientamos. ¿Qué política hemos hecho hasta ahora? ¿Qué política nos están pidiendo los ciudadanos? Puedo hacerla yo con el resto de mi equipo, y bueno, la ejecutiva estaba en un proceso de diálogo con el grupo municipal para intentar relanzar el trabajo de oposición, que se hace un buen trabajo de oposición. Lo que pasa es que somos 7 concejales frente a 18, y lógicamente no podemos esperar milagros. En cuanto a nuestra capacidad, no es más que la de 7 personas que tienen que controlar a 18. Eso es muy difícil. Prácticamente. Y a la misma vez estando en los barrios, escuchando a los vecinos, ¿no? Saliendo, etcétera. Por lo tanto, lo que se trata es de optimizar esos 7 concejales que tenemos. Tenemos 7 personas, hombres y mujeres, que pueden hacer una muy buena labor de oposición, y la solución es que en la próxima semana los 7 sigan trabajando como lo han estado haciendo ahora, pero con un nuevo impulso y todo en una misma línea. Y si se puede, sé que no me vas a decir que no, porque hay hombres y mujeres, hay 7 personas, la persona que se está barajando, si es que se baraja alguna persona. Nosotros no tenemos ningún candidato. Porque se habló de Joaquín Jiménez ya estuvo de viceportavoz, además ha estado contigo. Nosotros no tenemos ningún candidato como ejecutiva provincial, creo que la ejecutiva local tampoco, y lo que tiene que producirse es el acuerdo y el consenso, y elegir al hombre o a la mujer que en este momento más ganas tenga de tirar para adelante. Y yo hoy he dicho en los medios de comunicación que si puede haber a la vez 7 portavoces, como una dirección en la que no nos fijemos tanto en quién es el portavoz o la portavoz, sino en lo que hacen y en la alternativa que planteamos. Hay muchas cosas que nos piden los ciudadanos. Lo que comentabas, que fundamentalmente la imagen que se está dando a la ciudadanía en general, que me imagino que no querrá que estéis en esas guerras internas, sino que simplemente que echéis en la mano. No hay ninguna guerra interna, ha habido un desencuentro en cuanto a cómo se ha planteado, cómo ha salido los medios de comunicación, pero eso es normal que podamos hablar entre nosotros en cómo optimizar lo que queda por delante y los retos. Es decir, la sociedad va cambiando, la ciudad de Almería va cambiando, las prioridades van cambiando y las circunstancias cada vez también hacen que los partidos políticos no vayamos detrás de las cosas, sino intentemos ir delante para dar soluciones.
Pues Juan Carlos Pérez Navas, secretario de Organización del Partido Socialista, senador por la provincia de Almería, muchísimas gracias por tu presencia. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por acá y para seguir tratando temas importantes como los de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.